Sí, bueno, Ya. oigan, pues vamos a dar comienzo porque 2:30, 3, ya cortamos. Fernando, hoy nos recibió ahí en su casa. Había platicado con él de que pues queríamos que él primero tuviera un momento en que nos platicara un poco, así como lo hemos hecho con los demás que hemos visitado, que nos platique un poco su vida, su historia, porque comentaba la otra vez con Luis Carrandi, también con Fernando, nos encontramos en reuniones, pero pues a veces platicamos solamente a nivel de cómo está el clima y no logramos compenetrar cómo está viviendo la pandemia, cómo está viviendo la vida actualmente nuestro amigo. Y eso finalmente nos sensibiliza, por un lado, para conocerlo mejor, para conocer, digamos, la persona que está detrás de esa fachada que nosotros a veces solamente nos quedamos con ella y poder adentrar un poquito en la parte más íntima. Fernando, pues bienvenido. Bueno, más bien, gracias por recibirnos en tu casa, no bienvenido. Gracias Al por recibirnos. contrario, muchas gracias a mí. Yo estoy muy contento porque están ahora aquí reunidos para que platiquemos todos ustedes, que estimo muchísimo a todos. Y pues sí, es un gustazo, con mucho gusto vamos a platicar un buen rato. Pues sí, sobre la situación actual. Bueno, yo creo que voy a hacer un poquito del chapulín, voy a brincar de adelante para atrás y después de regreso, porque me gustaría, siempre hago referencia ahora últimamente y tengo muchos recuerdos de mi mami y siempre la tengo yo presente y relaciono mucho, vamos a decir, la situación que estoy viviendo con la situación cuando mi mamá tenía precisamente la edad que tengo yo ahora, 62 años. Y en esa edad mi mami había entrado en una etapa muy difícil en relación a su salud. ¿Y de qué se trataba? Bueno, pues de que su corazoncito estaba ya muy afectado. Y entonces, cada vez era más difícil, era una época en la que teníamos que andar de un hospital a otro, nos la ponían, como dicen, nos la estabilizaban y de regreso a casa. Y bueno, ese era el día a día, sin saber realmente cuál era su problema. Era un problema del corazón, pero no sabíamos bien un diagnóstico muy claro. El doctor de plano le dijo una vez, pues, o sube o baja las escaleras, pero ya no puede estar saliendo a cada rato porque la casa eran 3 pisos de escaleras allí en Alfonso Herrera. Y entonces, para mi mami eso ya era muy difícil, mucho trabajo para su corazón. Incluso ya, aparte de no salir, ya luego permanecía mucho tiempo en cama. Tenía su campanita, la famosa campanita para llamarnos cuando necesitaba algo. Y pues, bien, ¿a qué viene todo esto? Bueno, pues que para explicárselo de alguna forma, yo ya tengo ahí mi campanita y, y yo me acuerdo mucho de esto precisamente por lo que he estado pasando últimamente, ¿no? Pero esto, ¿a qué se debe? Pues a que actualmente tengo 2 aneurismas, ese que tuvo esa pequeña fisura, y otro en una arteria coronaria en el corazón. Y esas 2 situaciones, digamos, son potencialmente muy difíciles, muy peligrosas. Ahora, ¿a qué se debe todo esto? ¿Por qué esta situación? Porque no es una cuestión de una enfermedad únicamente del corazón, una cuestión aislada que se pueda atender únicamente, vamos a decir,
que resolviera una cirugía, vamos a decir en todo caso, de la arteria o del corazón, de todo esto, ¿no? Esto viene aparejado con un montón de afecciones, de enfermedades que se resumen en un síndrome que padezco, pues ahora sí que desde que nací, ¿no? Lo traemos ya de fábrica. Es un síndrome que se llama síndrome de Marfan y que nos permite, al menos desde mi punto de vista, hacer una vida, se puede decir, normal, pero según las estadísticas, después de los 40, empieza a causar principalmente complicaciones. Tiene que ver con el tejido conectivo, con un gene que tiene una mutación, el cual modifica el tejido conectivo, y el tejido conectivo está relacionado con muchas estructuras, órganos y tejidos de nuestro organismo. Entonces, esto afecta, pues, en primer lugar, se puede decir toda la cuestión ósea. También viene de allí que tengamos los que tenemos Marfan una talla, como ustedes saben, bastante alta, huesos muy largos, mucha flexibilidad en las articulaciones. A mí, por ejemplo, yo puedo doblar las rodillas hacia adelante, pero también las puedo doblar hacia atrás. Y eso se debe a esta característica, ¿no? Y afecta, pues, los ojos en su estructura interna, los pulmones, el sistema digestivo, en fin, la boca, por ejemplo, tenemos un paladar muy profundo, los dientes así como que se amontonan unos con otros, en fin, pero esto no lo conocíamos hasta relativamente hace poco. Regresando, por ejemplo, al caso de mi mamá, este síndrome viene de la parte de la rama materna de la familia. Entonces mi mamá padecía esto, pero no se sabía, o bueno, sí era conocido el síndrome de Marfan, pero no era muy conocido. Como dicen los doctores, hay cientos de síndromes y es imposible que un médico sepa a profundidad de qué trata o en qué consiste cada síndrome. Entonces el problema es que si no se conoce, no se puede diagnosticar y mucho menos tratar. Y en el caso de mi mamá, pues sí, veían que su corazón crecía y crecía, pero no sabían cómo atender o darle tratamiento a esa situación. Ahora, también hay muchos diagnósticos erróneos. Yo me acuerdo, así como para mencionarles momentos muy puntuales de la vida, ¿no? De esas que quedan así como que te van explicando las cosas a través del tiempo. Pues en mi vida, pues yo he tenido muchos de esos momentos y uno de esos fue cuando después de haberme pedido prestado a mis papás un buen tiempo porque querían hacerme estudios, estuve internado ahí en La Raza cuando estaba yo muy chico, yo creo que apenas estaría yo entrando a la primaria, únicamente para estudiarme, para ver por qué estaba teniendo un desarrollo así desmesurado, ¿no? Estaba yo crece y crece. Y mi mamá pues se preocupaba porque aparte era yo flaquísimo, era muy delgado. Era tiempo pasado, pero De pues eso sí bueno, te has curado, Fer. sí, era tiempo pasado del verbo ya se me quitó. La cuestión es que yo estaba hospitalizado y no sabía por qué. Y yo veía a los niños con los que compartía yo la sala y a uno lo operaban un día
y a otro le hacían unas curaciones así horribles, y al otro cuando menos lo inyectaban. Y yo decía, bueno, y a mí me va a tocar a fuerza, pero nunca me tocaba porque realmente lo único que hacían conmigo era darme de comer, medirme, o sea, me medían todo, pero cuando les digo todo es todo, todas mis partes del cuerpo, y me pesaban. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y eso era lo único, ¿no? Pero yo eso no lo sabía. El caso es que ya venía la Navidad, y entonces mis papás dijeron, no, ya estuvo suave, y entonces pues ya regresé a la casa, y después de un tiempo me dice mi mamá, vamos al doctor porque vamos a ver qué resultados hubo de esto. Y cuando entro a la consulta, cuando entramos mi mamá y yo a la consulta con el doctor, lo primero que me dice el doctor es, espéranos afuera. Ahorita sale tu mami, espéranos ahí en la sala. Y yo dije, ching, como que, ¿por qué no puedo oír lo que le va a decir a mi mamá? No, pues ya como que algo no está bien. Mira, me quedé afuera esperando, pasó un buen rato y ya por fin sale mi mamá. Y yo dije, vaya, qué bueno. Pero sale llorando. No, pues dije, pues ya. Ya me cargó, ¿no? Porque quién sabe, pero no pinta bien, no suena bien. Mi mamá nunca me dijo nada. Nunca me dijo nada, pero dije yo, bueno, pues quién sabe qué le habré dicho al doctor, pero la verdad no es bueno. Tiempo después, estábamos mi mamá y yo, no mucho tiempo después, al poco tiempo estábamos en una clínica para ponerme mis anteojos en una óptica. Y yo oía a mi mamá muy triste y me dice, mira, tú vas a hacer lo que puedas y hasta donde puedas. Pero te tienes que cuidar tú, porque yo no puedo estar todo el tiempo detrás de ti ni contigo todo el tiempo. Entonces, tú te tienes que cuidar mucho. Yo dije, bueno, pues sí, ok, de acuerdo. Ahora, yo pienso, después de todos estos años, y ya cuando sabemos en realidad de qué se trata y de que vemos cuáles son los buenos y los malos diagnósticos, yo creo que a mi mamá le dieron un diagnóstico muy malo. Y eso no es así. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, un médico que dio una entrevista en la tele sobre el síndrome de Marfan. Y yo dije, bueno, pues lo voy a ver porque quiero saber qué dice. Y decía puras mentiras, puras cosas que no son, y que a la gente, en lugar de ayudar, pues desaniman mucho. ¿Qué decía este doctor? Que los que tenemos síndrome de Marfan vivimos muy poco. Eso no es cierto. Yo ya cumplí 62 y aquí sigo. Que no podemos llevar una vida normal. Tampoco es cierto. Porque gracias a Dios, yo hice una vida como cualquier chavo, cualquier joven, cualquier adulto, ¿no? Así que tache, eso tampoco es cierto. Y tres, que los que tenemos el síndrome de Marfan padecemos de nuestras facultades mentales. Ahí sí no soy yo para decirlo, pero yo creo que no, ¿verdad? Y ustedes Bueno, dirán, una votación, Bueno, votación. ahí sí. vamos a hacer una votación. Vamos Aquí a- hay controversia, sí. Sí, democracia. Vamos a hacerlo en un ejercicio democrático, por favor. Que Pero- levante, que Una levante la encuesta. mano. El tercer ¿Para punto qué, se para queda qué a la votación. votación? ¿Para qué Una la encuesta. Una votación? encuesta Sí. de salida Una rápida. encuesta. Una encuesta de salida ¿Para qué la rápida. votación? Si ya, Exactamente. si ya se Ya ve, es- Como si es dice se ve corriente, claro. ¿no? ¿Para qué la votación? Lo que se ve no se juzga. Pero bueno, yo pienso que a mi mamá le dieron un diagnóstico erróneo. Pero sí, Semi-atinado. ajá. Pero bueno, esa era la idea que tenía. Yo colaboré por muchos años, en la Asociación Síndrome de Marfan de México, que de lo que se trata precisamente es de difundir
información por el síndrome, ¿no? Sobre el síndrome, de qué se trata y todo esto. Y más que nada, buscar el diagnóstico a tiempo porque es una enfermedad muy traicionera. Y generalmente, en la generalidad de los casos, te das cuenta cuando ya la situación está canija, cuando ya prácticamente hay muy pocos recursos para salir adelante, ¿no? Para salvar una vida. Yo tuve la fortuna, van a decir qué fortuna es eso, pero yo tuve la fortuna de tener muchos síntomas que me permitieron tener un seguimiento, un tratamiento, cirugías y demás, que si ustedes se acuerdan, mi hermano Rafa no tuvo esa misma suerte. ¿Por qué? Porque él no tenía estos síntomas. Y cuando los tuvo, la situación se puso muy grave para él. Ahí vemos entre mi hermano y yo en qué consiste esta diferencia, ¿no? Ahora se sabe que este síndrome, ahora ya incluso no se le dice solamente síndrome de Marfan, sino que es como enfermedades relacionadas con el tejido conectivo, porque tiene muchas derivaciones. Por ejemplo, cuando afecta más severamente, los problemas serios ocurren a la más temprana edad. Por ejemplo, mi hija, es una de las derivaciones que se llama Ehlers-Danlos, pero que es parte del mismo síndrome, nada más que más severo, porque en la primaria ya empezó con las complicaciones más serias. Y yo las vine a presentar después de los 40. ¿Y en qué consisten esas complicaciones? En que este tejido que está relacionado con tantas cosas internas de nosotros, para explicarlo de una forma muy sencilla, no es de la misma calidad que el estándar. Se debilita, se rompe. Entonces, por ejemplo, si nosotros, es la los que conectividad, tenemos Marfan, ¿mandé? ¿es la conectividad a nivel de los nervios? No, está más relacionada con los tejidos, por ejemplo, hace cuenta, vamos a poner, por ejemplo, los ojos, toda la parte interna del ojo, la estructura, por ejemplo, que sostiene al cristalino, que es nuestro lente natural que tenemos dentro del ojo, está sostenida por tejido conectivo. La retina, que es la capa interna del ojo, está también constituida por el tejido conectivo. Pero el corazón, que trabaja todo el día a presión de la sangre, completamente, como dicen los doctores, con estrés, todo el tiempo, da de sí, y como un globito se va inflando. Y de la manera en que se infla tanto el corazón como la principal arteria, que es la aorta, llega el momento en que revienta como cualquier globo. Eso se conoce como aneurisma, cuando se hace una especie de roncha, y que esa roncha es el tejido débil y que está sujeto a la presión de la misma sangre. Y entonces, esa ronchita, ya tienen los médicos un parámetro que cuando pasa cierta medida, que en este caso son los 5 centímetros, es cuando dicen, bueno, ya en cualquier momento esto se rompe. Entonces, por ejemplo, estaba yo trabajando y no sabía yo que tenía esta situación. Pero, como les digo, yo tenía los síntomas, yo tenía principalmente en las noches, yo no sé por qué, pero siempre es en las noches,
dolor muy fuerte del pecho, que se proyecta hacia la espalda, falta de respiración. Ahora supe lo que, por ejemplo, cuando en el caso de mi mamá decían que tenía disnea, yo decía, ¿y eso qué es? La famosa disnea, ¿no? Pues ¿de qué se trata? Bueno, pues porque aparte del dolor, es la sensación como de que se ahoga uno, ¿no? No tiene aire, la cabeza como que quiere así estallar, y era muy recurrente. Y a mí, por suerte, o por no sé qué sería, me tocó trabajar casi siempre en la noche, y me ocurría eso en el trabajo, y entonces yo iba al servicio médico y el doctor luego me hacía un electro, y me decía, no, pero pues es que aquí todo marca bien, lo que tienes es la situación del estrés y de la presión del trabajo, y me daba unos tranquilizantes, y con esto vas a dormir, te vas a recuperar, pero no se quitaba, ni dejaba de suceder. Y yo me acuerdo de mi mamá, le pasaba algo así, y y ahora me sucede a mí, ¿no? Bueno, pues son los síntomas que da para avisar que existe esta situación, ¿no? Pasó el tiempo, bueno, en una ocasión que estábamos la familia reunida ahí en casa de Lupita, y estaba una prima que es doctora allá en cardiología, y le platicaba yo todo esto, y ella me dijo, mira, yo creo que lo que tienes se llama así, pero allí en el instituto hay un doctor que conoce mucho de esto, ¿por qué no lo vas a ver? Y ya me recomendó esto. Fui y me hicieron una serie de estudios, y fue entonces que el doctor pues ya me hizo el diagnóstico, ¿no? Se trata de este síndrome y está, en tu caso, ya muy avanzado. Vas a requerir de una cirugía, y una cirugía grande, ¿no? Pero me dice, tienes que venir también con tu familia, porque esto es una cuestión hereditaria, y tanto tus hermanos y tíos o primos o tus hijos, en fin, todos hay que examinarlos para ver quiénes tienen y quiénes no tienen. Y acá, mira qué buena foto. Y el caso es que así fue. Y yo me acuerdo que en esa ocasión, cuando tuvimos que ir a hacer los exámenes, resultamos con esto, en el caso de los 6 hermanos que somos, nada más Rafa y yo. Por eso se rompen. Perdón. Estábamos Rafa y yo diagnosticados con esto, y Rafa tenía una dilatación todavía muy pequeña. Entonces, y además no tenía ningún síntoma ni nada, entonces pues ya se dejó esto, y resulta que a mí, bueno, llegó el momento en que me tuvieron que operar. Gracias a Dios salió muy bien la cirugía. Fue un implante donde me tuvieron que cambiar la válvula aórtica por una mecánica, y la arteria aorta, la parte donde sale del corazón, que se llama la raíz aórtica, me pusieron un tubo de una fibra sintética, una Dacron, y esto, pues ya, vamos a decir que solucionaba en parte esta situación, pero resulta que esto siguió avanzando. Y entonces, es como un globo, se le hace la bolita al globo y le aprietas la bolita, pero la bola después resulta más adelante. Y así tuve que otra vez hacerme otra cirugía a nivel abdominal de la misma arteria aorta, otro implante de otro tubo, y pensamos, bueno, ya, ojalá. Resulta que no. Ahora son otras 2 ronchas, se puede decir, otros 2 aneurismas, ¿no? Y el tratamiento que hay en la actualidad
es a base de controlar la presión para someter a menos estrés estas arterias y el mismo corazón. El mismo corazón que sigue creciendo y que entonces las paredes de las cavidades internas se debilitan y causan esos problemas, ¿no? Miren, cuando fallece mi mami, el doctor que la estuvo atendiendo, vamos a decir, en esa última etapa, nos dijo, miren, yo les aconsejo que se hagan un estudio toda la familia porque esto puede ser un problema genético, en fin, pero no sabíamos bien, no se sabía de qué se trataba a ciencia cierta, ¿no? Y primero, pues ya la cuestión de la vista, que desde pequeño, pues les digo, había sido yo muy miope, pero ya después de los 30 y feria, cada vez menos y cada vez menos podía llover. Eso me impidió también hacer cosas y dentro de mi trabajo que me gustaba mucho hacer, por ejemplo, así como les platico que estaba yo ahí con Rubén en la cabina, yo igual no alcanzaba a ver los monitores, imposible que yo aspirara a dirigir un programa en el estudio. ¿Por qué? Porque los monitores están como a 4 metros de la consola y no los alcanzaba a ver. Lo que sí pude fue dirigir, pero en UCR, en los controles remotos. ¿Por qué? Porque allí está uno sentado dentro de un camión. ¿Han visto el bar del fútbol? Donde están sentados y tienen los monitores aquí. Haz de cuenta, cuando hacíamos los controles remotos, y ahí sí veía yo los monitores. Entonces sí podía yo dirigir. Pero ya era una limitante, pues, incluso para Si ahorita avanzar. fueras al bar, lo harías mejor, Fer. Ay, pues lo dudo, porque ya ni yo, ¿verdad? Que alcanzo a ver luego los penaltis que marcan. Tampoco ellos, ¿eh? Tampoco ellos. Yo creo que más bien si vamos al bar la vamos a pasar muy divertidos porque cada quien va a pedir lo que quiera. Oye, Fer, ¿y por qué yo no estoy enterada de que estabas tan malito? A ver, dímelo. Porque nadie se enteró. No sabíamos, ¿eh? Nadie se enteró, ni nosotros sabíamos. No. Pero ahí había un matrimonio de hace muchos años. Y no te dije nada por ocultarlo, pero cuando nos casamos, yo no lo sabía. Ah, bueno, Es que está bien. aquí yo creo un poco interrumpiendo a Fer, haciendo un paréntesis muy breve, es que si dimensionamos en el tiempo el conocimiento de esto, es muy reciente. Uh-huh. Sí. Evidentemente mis papás no lo sabían, ¿sí? Ni nosotros cuando éramos chicos, ni cuando nos casamos, ni no sabíamos. Esto es un proceso en evolución todavía. En teoría, el diagnóstico de la muerte de tu mamá fue angina de pecho, ¿no? Así es. Bueno, no. Mira, la angina de pecho fue el primer síntoma grave que ella tuvo. Les voy a platicar. A mí me tocó estar con ella en esa situación y mi mamá empezó con la angina de pecho. Estábamos en la mañana almorzando y de repente como que se sintió mal del estómago porque no dijo nada, pero me dijo, me siento mal, me voy a la recámara y se fue a acostar. Yo pensé que algo le había caído mal, pero empecé a oír que se quejaba y se quejaba, fui a verla y vi que tenía esos dolores horribles y le hablé a Carlos, el doctor que toda la vida nos ha tratado. Me dijo, vete a la farmacia, compra una píldora de nitroglicerina, pónsela debajo de la lengua en lo que yo llego. Y así fue. Salí corriendo, traje la píldora, se la pusimos abajo de la lengua y mi mamá, gracias a eso, pudo, vamos a decir, tener esa dilatación necesaria para que tuviera su irrigación del corazón
y pudiera ser tratada, pero fue como el punto de partida del cual se derivaron todos las demás complicaciones. Vamos. Su diagnóstico y causa de fallecimiento se le ponía cardiomegalia grado 3, que en cristiano quiere decir crecimiento del corazón así tremendo. Bueno, eso, pero cuando falleció mi mamá, no se conocía, al menos en profundidad, este síndrome. Es recientemente, como dice Don, que en cardiología, unos doctores empezaron a hacer un protocolo de investigación acerca de esto. A mí me tocó la fortuna de que el doctor Carlos Pineda de ahí de cardio estaba haciendo esa investigación y hasta me agarró de su, ¿cómo se dice? De su modelo. Conejito de Indias, conejillo de Indias. Como conejillo de Indias. ¿Ustedes se acuerdan de la película de El Hombre Elefante? Bueno, me dijo un día el doctor, voy a hacer una exposición en la Academia de Medicina sobre mi investigación sobre el síndrome. Van a acudir muchos especialistas y quiero que estés allí porque quiero ponerte como el modelo, ¿no? Y así fue. Hagan de cuenta como en la película, yo estaba sentadito allí en un lado al frente del estrado donde estaba él exponiendo, un montón de doctores así muy chuchos, y el doctor exponiendo de qué se trata este síndrome, ¿no? ¿Pagaron o les cobraste? No, para nada. Pero bueno, la cuestión es que sí, desafortunadamente, todavía cuando a mí me operaron, la técnica quirúrgica, en este caso, no estaba tan avanzada como ahora, vamos. Como dato, un dato curioso, esta prótesis que me pusieron se llama San Judas, ¿no? Que es el patrono de las causas imposibles. Es una válvula St. Jude, se llama, y la fabricaron en el Instituto John Hopkins de Estados Unidos. Y cuando yo, por ejemplo, ya cuando les dije que me hicieron el diagnóstico, estaba esto muy avanzado, yo tenía ya muchos síntomas, en fin, llegó el momento en que el doctor me dijo, ¿sabes qué? No sabemos cuándo te podamos operar, ni todavía tenemos al cirujano, pero tú ya no puedes estar fuera. Necesitas estar internado en el hospital para tener los cuidados necesarios porque es muy peligroso. Y aquí, pues, al menos vas a tener una atención cercana, ¿no? Y entonces, pues, me internaron. Y luego, así como curiosidades de esto, ¿no? Me tocó en una época en mi vida horrible, horrible, porque me decía el doctor, en tu situación, cuando vas a enfrentar a una de estas cirugías, lo peor es llegar en un estado emocional así. Al contrario, debes tener una actitud completamente al revés, ¿no? Pero bueno, así fue la vida. Estaba yo enfrentándome a un rompimiento de mi relación con mi esposa y tuve que internarme. Y luego estaba yo internado en el hospital y pasaban los días y notaba yo la ausencia de mis hermanos, no me iban a visitar. Yo decía, pues, ¿qué pasa? ¿No? Pues, o sea, que no les importa, o qué chihuahuas. ¿Por qué no me iban a visitar? Lo ¿Qué único que iba, chihuahuas? sí, era mi prima que trabajaba allí en el instituto, una amiga también allí del instituto, y yo no sabía qué onda. Pero la cuestión es que me sentía muy mal en todos los sentidos, ¿no?
Total que después ya de mi cirugía, posteriormente, me voy enterando que en esos días, que eran en agosto de ese año, cuando me internaron, fallece mi tío, hermano de mi papá, en Guanajuato. Entonces yo me acuerdo que fui con la nena, con mi hermana Rosy, cuando me internaron. Y por eso después ya no los vi, porque estaban en el entierro y en el funeral y todo esto con lo de mi tío. Y a mí no me quisieron decir porque pues, estaba yo mal del corazón y no me querían dar esta noticia. Pero la cosa es que yo me sentía muy mal, ¿no? Y resulta que al final de cuentas, esperando que ya, por ejemplo, tenía yo cirujano y que ya era que me iba a operar, pues era que ya no, todavía no tenían la refacción, ahora sí como en los carros, ¿no? Y que había que esperar, y así estuve, hasta que afortunadamente todo se dio, tanto el cirujano que pudo ir a operarme, como que ya tenían la refacción, ¿no? Y como que había también ya chance en la sala de terapia intensiva, porque si no hay lugar en terapia intensiva tampoco te pueden operar. Y una situación muy curiosa, bueno, fueron varias, pero de las que tengo así muy presentes, fueron dos que después de la cirugía, cuando estaban en recuperación, estaba yo todavía intubado porque mi cuerpo no respondía. Tal vez por la cuestión de la anestesia o vayan ustedes a saber qué. Y todos los que las enfermeras y esto pues estaban viendo a una persona que estaba inconsciente, pero yo no estaba inconsciente, yo estaba oyendo lo que pasaba a mi alrededor. Y oía a Lupita que estaba allí a un lado mío y me tomaba de la mano y me hablaba y todo. Y yo quería hacerle notar que la estaba oyendo. No podía ni darle un apretoncito ni nada, no, yo estaba como inconsciente, pues. Y noto que llega una persona y le dice, aquí están los papeles de la prótesis, número de serie, nombre, en fin, todo esto. Y yo decía, ay, chirrión, ¿no? Y tiempo estimado de vida útil. Bueno, ok, pensé, gracias a Dios, tengo chance un rato más, ¿no? Bueno, entonces, no sé si podemos entrar, Fer, podemos entrar tienes apagado tu micrófono, podemos entrar a preguntas y respuestas o comentarios, en fin, porque yo la verdad, con esta narración de Fer y habiendo, o sea, haciendo una hilación con Luis y con Adam Paul, la verdad, el hecho de poder practicar esto y seguir, pues no sé, en la vida, no sé, para los que a lo mejor no tenemos complicaciones tan fuertes, digo, todos ya por la edad tenemos complicaciones, incluso algunos de Alzheimer. Pues sí, digo, No, no menciones nombres. no, bueno, yo me incluyo en ellos, pero el poder reírnos todavía, el tener optimismo incluso de uno y poder reírse de uno mismo, la verdad es que esa es la maravilla de la vida. O sea, es increíble cómo, a pesar de pues, todo lo que nos platica Fer y lo que nos platicó Adam Paul y Luis, que pues, es un modo de vida ya permanente, yo siempre me he preguntado de dónde se saca esa fuerza para pues, seguir adelante y además, no sé, ustedes platican con cualquiera de ellos y como si no pasara nada, no sé, es un misterio para mí a estas alturas de la vida, para mí es un misterio, pero bueno, no sé qué piensan los demás o qué quieran comentar, pero yo por ahí propongo que es un tema interesantísimo y eso lo encuentro yo personalmente en que la formación que recibimos ha sido, pues bueno, privilegiada, ¿no?
yo quisiera comentar y decir con mucha emoción que de acuerdo a la narración que nos ha hecho Fernando de vida junto a esta... Acércate un poco a tu micrófono que se oye muy mal. ¿Ahí me oyen bien? ¿Ahí me oyen bien? Ahí te oímos Sí. bien, pero no te entendemos. Sí, ya te oímos. Eso no es cuestión del audio, sino del intelecto. Ah, ok. Yo quiero decir emocionado que el escuchar el relato de Fernando me llenó de emoción porque no es fácil tener una enfermedad que vive tantos años y que se viva con ella permanentemente y además va progresando cada día. Te admiro, Fer, te interesa, te lucha por la vida, tu trabajo, formas de no detenerte aún cuando no tengas los elementos que tienes, lograr cosas como las que tú has hecho es bueno y es interesante, y no limitarte por la enfermedad que padeces. Que tenemos una enfermedad, encontramos cómo brincar y encontramos cómo vivir con ella. Y encontramos cómo superarla y dejarla un poco de lado y que no sea una limitante para poder seguir viviendo. Y eso te envío un abrazo cariñoso y enorme, una gran cantidad de atención, una gran cantidad de atención. Y muchas gracias, Luis. Es admirable porque no es, quizá junto a lo que tú tienes, parece, y por lo que tú cuentas, quizá lo que yo tenga no sea tan importante y que he encontrado la forma de irlo viviendo como tú haces con el tuyo y Adán Paul con el tuyo. Parte de tener ganas de vivir. A mí no me enseñaron a rendirme. A mí mi papá, cuando la primera vez que estuve en el hospital, yo decía, me decía, aquí te la voy a dar, pero habla como hombre. Se escucha muy mal, Luis. No te estamos entendiendo todos, creo yo, ¿verdad? No se entiende. No se te ocurre porque no me he cambiado me cambié de locación en mi casa porque me fueron a extender la cama, pero no sé si llega ahí, aunque no me vean. Parece que mejor. Ahí estamos. Aunque no me vean ahí, no oyen mejor. Sí, el problema es que te estamos viendo y se escucha borroso, así ya se escucha mejor. Okay. El problema es que hace mucho que no te tendían la cama. Pues lo vas a decir de Basile, pero sí es. Yo paso muchas horas del día acostado y por razón lógica. Pero Fer, te mando un abrazo, un fuerte abrazo cariñoso. Y ¿cuántos años? Nada más una pregunta. Gracias, Luis. ¿Cuántos años tenías cuando ya te diagnosticaron completo y totalmente el síndrome? Como 40. Bueno, pues. Alrededor de los 40, fue. Cedo la palabra a otros. Gracias por compartir. Muy bien. Oigan, bueno, sí, Benja, por favor. Sí. No, pues como les dije yo hace poco, que pues yo soy lo que soy por lo que he aprendido con ustedes desde que era niño, y pues la verdad es que ya que estamos ya avanzaditos en años, pues sigo aprendiendo mucho de ustedes. Ustedes están avanzados. Yo me acuerdo desde que era yo, una vez se lo dije a Emilio allí en un Vips, que yo le aprendí a Emilio a andar con los zapatos bien boleados, porque Emilio era obsesivo. Se compró una caja de bolero ahí en el mercado y bueno, y teníamos que como acólitos que salir muy bien presentados, etcétera. Y le dije una vez a Emilio, yo aprendí de ti a cómo bolearme y comprar la crema y la grasa. Bueno, desde esas cosas tan simplones a cómo saber enfrentar estas situaciones, ¿verdad? Mi abrazo para ti, Fer. Gracias, Benja.
para que sigas adelante. Un gran Muchas ejemplo. gracias, Reja. Un gran ejemplo. Gracias. Es que la verdad, yo de las cosas que reflexiona cuando, no sé, el caso de Fer, de Adán Paul, de Luis, o el caso que sabemos de Felipe, es decir, cómo lo que uno padece, la verdad es nada, pero cómo uno a veces busca agrandarlo, pero como dice aquí un locutor de radio, cállate insensato y sigue trabajando, o sea, uno no tiene que quejarse de nada, somos privilegiados y seguramente que habrá personas, no sé, yo me pongo a pensar, las personas que han padecido ahorita la desgracia de la caída del metro, digo, cualquiera de nosotros diría, pues lo nuestro es nada, ¿verdad? Comparado a lo que están viviendo ellos, es decir, creo yo que nos ayuda a tener perspectiva, ¿no? De lo que vivimos cada uno. Déjenme les platico, cuando empecé yo a ir allá a San Cosme, pues fue porque, por una parte, pues iba yo más bien a juntarme allí con los que ya iban al grupo que era Domingo y Rafa, porque yo era un chavito que más bien andaba allí de pegoste. Pero a mí, por ejemplo, empecé a ir al catecismo, mis catequistas fueron Lupita Galván, bueno, Lupita y Lulú Galván, las dos. Me preparó para la primera comunión la señorita Carmelita Irigoyen. Y como les comento que yo iba en la tarde a la Florencio, entonces yo entré al grupo de acólitos y me tocaban las misas de la mañana, temprano. En San Cosme había misas de 7, 8, 9 y 12. Entonces yo en las mañanas iba allá a San Cosme. Y ya después me integré también allí al grupo, a los vanguardias. Fer, por favor, cuídense mucho. Como dice Lalo, todos tenemos algún problema ya de salud, pero pues bueno, ustedes que tienen un problema más severo, cuídense y no dejen de compartirlo con nosotros, que los queremos tanto y somos familia escogida. Sí, muchas gracias, Ralis. Gracias, Lalis. Salúdame a tu esposa y Francisco se quiere despedir también. Y también la Aquí he señora, estado escuchando la plática, ¿eh? la señora Guevara se quiere despedir, ahí también está, mira, ahí les manda qué bien. saludos. Dando la Qué mano. bien. Ay, señora Guevara, besos y abrazos. Les mandamos muchos besos. Muchas gracias. No le Dios escuchamos. los bendiga, mi querido Fer. Es una maravilla escucharte y Gracias, ver Javier. todo ese valor que tienes, que nos sirve a muchos que también estamos malitos y nos ayuda para cambiar nuestra manera de pensar. Gracias, A todos Javier. les mando un fuerte saludo, un abrazo y un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Cuídense. Muchas gracias. Javier. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias, Javier. Bye. Hola, Fer. Hola, reina. Hola, reina. Qué gusto. Fíjense, igual me da. dejen platicarles ahorita que está reina. Hace ya no me acuerdo cuántos años, reina, será como 10, 12 años, que Como ese 12 grupo que más o teníamos en menos. San Cosme, que heredé de Lalo, sí, formamos un grupo muy bonito y cuando cada quien pues ya se fue disgregando de San Cosme, no dejamos de tener ese contacto y decidimos seguir estando juntos, aunque no nos, la cercanía no nos lo permitía, la lejanía más bien, pero formamos este grupo de la compañía. Reina colabora con esto, como Roy, como varios de los que estábamos en ese grupo en San Cosme en ese tiempo. Y a mí se me hace muy padre porque de alguna manera es darle continuidad a lo que nosotros teníamos allá en el grupo. Muchas gracias, Reina. No, de qué, al contrario, la verdad es que a mí me da mucho gusto, ¿no? Que a pesar de que yo era como la chiquilla ahí que ingresó ya en los últimos tiempos,
cuando con Fer, ¿no? Yo me acuerdo todavía que me tocó ir a unas 2, 3 posadas en tu casa, Fer, cuando ensayamos la pastorela, que me tocó meterme también a mí al baúl, ¿no? Que yo se lo platico mucho a mis hijos, ¿no? Y que ya ves que pues también tienen ahí el honor de conocerlos, ¿no? Ahorita no están, ya que se acomodaron un poquito más las cosas, los pobres tienen problemas de ansiedad los dos, tanto Diana como Rodrigo. Pues ayer se fueron con unos amigos a Six Flags a relajarse y hoy, bueno, Diana fue a ver a unas amigas que ya tenía más de año y medio de no verlas, porque ella se encerró por la pandemia, se encerró desde como 2 semanas antes, porque ella trabajó en la mole, y resulta que hubo un caso de COVID en la mole. Entonces, digo, no tuvo contacto porque era parte del staff de uno de los invitados, entonces ella muy prudentemente dijo, yo ya no salgo, yo ya no voy a la escuela, se encerró desde 2 semanas antes aquí en la casa de ustedes. Y bueno, pues Rodrigo, esta parte de estar estudiando en el poli, igual, de repente ya fue una semana previa que estuvieron de huelga, él está estudiando ingeniería aviónica, y pues igual se encerró, ¿no? Pero sí, la verdad es que a ellos les causó mucho estrago, ¿no? Rodrigo, ataques de pánico, Diana ya más o menos sabía, porque a ella ya le habían dado, ya Diana estaba con tratamiento con la psicóloga de la facultad, perdieron muchas cosas, entonces, sí, ahorita como que dijeron, mamá, podemos, bueno, con todas las precauciones del mundo, como mamá no te dejas de preocupar por ellos, ¿no? Estar siempre, aunque son grandotes ya, entre comillas, ¿no? Pues los sigues viendo como los chiquitos, pero bueno, pues aquí estamos, y me da muchísimo gusto, vamos a seguir estar haciendo cosas. De hecho, no dejamos de hacerlas, Reina. No, Muchas claro. gracias por colaborar con nosotros. Nosotros de la compañía no es así una cuestión de sentido de empresa, sino de acompañarnos. Claro, ¿no? claro. Fíjate, una curiosidad, un dato. Cuando formamos este grupo, precisamente para explicar por qué la compañía, tenemos como eslogan Unión de Voluntades. Exacto. Me di cuenta hace poco, que allí en la parroquia, en San Cosme, hay un grupo que colabora con el Padre José en la parroquia. Y adivina cómo se llama. Se llama Unión de Voluntades. Obviamente, bueno, puede ser una casualidad, ¿verdad? Ajá. Pero para mí es una buena señal. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hicimos hace como 12 años, o no se me acuerdo cuánto tiempo fue que ya pasó desde que formamos esto, como 12, 14 años, no me acuerdo. Sí, como 14 más o menos. No estaba todavía el chiste el Padre José, pero se preservó esta idea, ¿no? A menos aún sigue allí vigente en San Cosme, Unión de Voluntades. No los conozco, sé que existe ese grupo allí, y bueno, yo digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿por qué? Porque más vale que exista alguna labor dentro de la parroquia que haya conservado que sea el nombre que nosotros formamos en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues ahí seguimos nosotros haciendo cosas, ¿no? Aprovechando que hay ahora las redes sociales y las plataformas de difusión, pues nos aprovechamos de eso y queremos nosotros también poner ahí nuestros mensajillos. Sí, muchas gracias, Reina. Oye, sí, yo me voy a tener que ir, pero sí quería decir antes que estas reuniones están muy bonitas porque nos han permitido ver
por lo menos ahorita, a 3 generaciones distintas de personas que han intervenido en San Cosme. 4, la señora Guevara. 4, bueno, claro, por supuesto, sí, los papás, ¿no? Que están tan presentes en el día a día. Y también que lo que les quería comentar, bueno, que estando estas generaciones presentes, como a pesar de todas las dificultades que vemos, que también son muchas veces desde niños, que sin ser conscientes de ellas, por ejemplo, en el caso de Fer le permitió ser líder también de nosotros y nos llevó a campamentos y paseos y disfrutamos muchísimas cosas gracias a Fer, ¿no? Que nos llevó, porque nosotros éramos los más chicos al final de cuentas, y yo me acuerdo que a mí me decían, algunos papás les decían a mis papás, bueno, si van Rosita y Lupita, entonces sí van, mis hijas, ¿no? Entonces, y Fer era el que andaba ahí promoviendo los campamentos, porque yo le decía, ¿por qué a nosotras no nos llevan nunca? ¿No? Y entonces, y también que siempre con un espíritu crítico que nos infundió Rafa siempre, empezamos a tener nuestras diferencias, que tú te acordarás, Lalo, con el ACAN y todo eso, que luego hicimos nuestro propio grupo, y bueno, y que siempre éramos bien rebeldones. Los facciosos, pero que era muy padre, porque era parte también de la dinámica que llevábamos ahí en San Cosme, y que eso también, yo me acuerdo perfecto que Fer nos guiaba. Luego, cuando teníamos que andar, que eran semanas de las comunidades de base y todo esto, que recorríamos Santa María y San Rafael, los edificios, yo me acuerdo, nos metíamos hasta los cuartos de las azoteas a invitar a los niños para que vinieran al grupo, ¿no? Entonces yo recorrí San Rafael y Santa María así, de cabo a rabo en los edificios, en las casas, y todos organizados por Fer. Entonces, yo creo que sí es muy importante la labor que ha realizado, y que qué padre que pese a todo, a todas las limitaciones y todo, que haya logrado tanto. De mi Feris, muchas felicidades. Gracias, muchas gracias, Anita. Pues gracias por reunirte, Rosita, qué gusto, y saludos a Carlos, un abrazo por el tema de su mamá. Sí, cómo no, muchas gracias. Oye, Nenis, y muchas felicidades hoy en el Día de los Maestros. Sí, es cierto. Sí. Muchas felicidades. Ella es Mrs. Doubtfire, es Rosita, un abrazo. Nada que ver con la maestra Cuquita, No, muchas gracias a todos. Un abrazo, Rosita, Ahí, baja por favor el archivo y por favor lo actualiza así, cuando menos con tus datos. Claro, cómo no, claro que sí. Un abrazo con mucho cariño a todos, Pues yo, Fer, pues me da mucho gusto saber de ti, me da mucho gusto escucharte. Te agradezco todos los momentos que compartimos, que fueron muchos años, Fer. Admiro esa habilidad que tienes de ver el lado positivo de las cosas, y de que a pesar de que haya complicaciones o algo, siempre ves la forma de salir adelante, de llevarla bien, de seguir siendo feliz. Entonces, eso es algo que realmente vale la pena. Muchas gracias, Lilian, muchas gracias. Te mando un abrazo, me da mucho gusto verlos a todos. Perdón que de repente me ausento, pero tengo que hacer comida para los hijos, entonces estoy a ratos cocinando y a ratos con ustedes. Me imagino. Richard, ¿por qué no le diriges un mensaje a tu hermano? Bueno, siempre quiero